Hola a todos, gracias por seguir viendo los videos estos del principio divino, a continuación. Antes que nada quisiera hacer un pequeño comentario. Hoy estamos en los octavos de final del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Yo soy un amante del fútbol, ahorita están jugando, pero quiero darle más importancia a las cosas que son más primordiales y trascendentales, como son estas conferencias, porque realmente hay que darle prioridades a esas cosas. Eso es para que ustedes sepan el valor que esto tiene, ¿ok? Estuvimos estudiando en la parte de la introducción del principio divino, que el principio divino está conformado por tres partes. La primera, el ideal de Dios. La segunda, la caída de Adán y Eva, la pérdida de ese ideal. Y luego el proceso de la restauración. Ahorita vamos a adentrarnos a las primeras conferencias que van a estar enfocadas en el ideal de Dios. Y quiero hacer también énfasis en algunos puntos que voy a tratar. Y una de las cosas es que voy a demostrar cómo es Dios a través de algunas leyes universales. Voy a enfocar cómo es Dios. A veces pensamos que Dios existe, pero no sabemos cómo es. Y también vamos a ver cómo los ateos realmente sí creen en Dios. ¿Escucharon eso? Ellos realmente creen en Dios. Y otro punto que es interesante también es que voy a explicar que Dios no solamente es hombre, sino también es mujer, hombre y ambos, hombre y mujer. ¿Ok? Sin más que hacer referencia, ahorita en el intro, vamos a adentrarnos en la primera conferencia. Se llama Los principios de la creación. Primero, para entender el ideal de Dios, debemos saber cómo es Dios. Y para estudiar a Dios, vamos a estudiar primero algunas leyes universales para deducir cómo es Dios. La primera ley universal que vamos a estudiar se llama la ley de causa y efecto. Esta ley dice que todo fenómeno que observamos es el efecto de una causa. Y no puede existir nada sin algo que lo provoque. Todo lo que está en este efecto es producido por una causa. Pero que a veces la causa puede ser invisible y produce un efecto que es visible. Voy a dar algunos ejemplos para que ustedes entiendan más fácilmente. Por ejemplo, cuando hay accidentes o hay enfermedades, estamos viendo son los efectos, pero es producido por una causa. También si vemos algún cuadro, alguna obra de algún pintor o un escritor, vemos el efecto, pero para saber cómo era ese artista, ese pintor, debemos ver su obra, el efecto, y podemos entender cómo es la mente, qué es lo que él estaba pensando, o en qué estado emocional él estaba, si estaba alegre, triste, solo, etc. Vemos que esa causa a veces puede ser invisible. Muy importante eso. Sin embargo, produce un efecto visible. Un ejemplo sería si tomamos, por ejemplo, este bolígrafo o cualquier objeto y lo dejamos caer, ¿verdad? Estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo? El efecto es un cuerpo en movimiento. Pero ¿qué fue lo que produjo ese cuerpo en movimiento? Lo que lo produjo fue la gravedad, la fuerza de la gravedad. Pero la fuerza de la gravedad es invisible. Sin embargo, es tan común que nosotros pensamos que es invisible. ¿Ok? Es muy importante entender
Entonces, vamos a ver que esa causa, Dios es la causa que creó el universo, hizo la creación. Si vemos en Romanos 1:20, dice que la invisibilidad de Dios se pone de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de sus obras creadas, de modo tal de que no podemos negarlo. O sea, todas las cosas que están en la creación son causadas por Dios, es una obra de Dios. Es muy interesante esto lo que están escuchando, todo lo que vemos en el universo. Y para seguir estudiando estas leyes, para entender a Dios más claramente, tenemos que estudiar el efecto. ¿Cuál es el efecto? Es la creación. Estudiando la creación, qué características tiene, vamos a entender cómo es Dios, que es la causa. Igualmente, en cualquier efecto que haya en la creación, cualquier cosa que exista, un ruido o lo que sea, si lo estudiamos, vamos a darnos cuenta que la causa que lo produjo. Igualmente es lo que vamos a hacer ahorita con la creación. ¿Ok? Entonces vamos a pasar esta hoja. Vamos a ver que Dios, como le dije, Dios es la causa y la creación es el efecto. Entonces, estudiando el efecto, la creación, entendiendo en todos los elementos que lo componen, vamos a deducir cómo es Dios. Y vemos que en la creación hay 6 entidades principales. Vemos al hombre, están los animales, las plantas, las moléculas, los átomos, y lo mínimo que la ciencia conoce son las partículas. Y todas estas 6 entidades principales tienen características duales. La primera característica que vamos a ver se llama carácter interno y forma externa. Ese carácter interno es invisible, la forma externa es visible. Por ejemplo, si vemos cuál es el carácter interno del hombre, vemos la mente. Esa mente está dividida en 3 subdivisiones, que son la emoción, el intelecto y la voluntad. Esas 3 divisiones, ¿cómo nos podemos dar cuenta que el ser humano las tiene? A través del cuerpo. Por ejemplo, si tiene una emoción, si quiere a alguien, lo puede abrazar. Si quiere expresar un intelecto, puede dar una conferencia, puede dar clases, etc. También la voluntad, ¿verdad? Puede hacer desafíos o dominar la mente y el cuerpo. Eso es la mente. Podemos saber cómo es una persona a través de su cuerpo. Todo lo que tiene en la mente lo tiene que reflejar en el cuerpo. Igualmente están los animales. Los animales tienen una mente animal o instinto. También tiene emoción, intelecto y voluntad, pero menos que el hombre. Como sabemos, la puede reflejar a través del cuerpo. El intelecto puede reconocer a los dueños de personas extrañas, pueden saber cuál habitación entrar o no entrar, tiene algún conocimiento, ¿okay? También podemos saber si un perro está triste, alegre, etc. En las plantas tiene también una mente vegetal, también tiene emoción, intelecto y voluntad. En el intelecto podemos ver que hay algunas plantas, algunas no todas, que tienen el proceso de la fotosíntesis, que es el obtener la luz solar y construir sustancias. También en esa mente vegetal podemos ver que tiene emociones. Han habido muchos experimentos, pero hay que estudiar los detalles luego.
Y ese cuerpo, cuando no recibe la luz del sol, por ejemplo en la fotosíntesis, la planta busca dónde está la luz del sol. Por eso a veces las plantas, los árboles están torcidos. Y vemos que las moléculas, los átomos y las partículas también tienen un carácter interno que se llama naturaleza directiva inherente. También los átomos y las partículas. Esa naturaleza directiva inherente tiene leyes y principios, propósito muy claro. Ellos saben lo que quieren. Es una mente, una mente interna que las guía. Por ejemplo, los átomos, para saber cuál es el cuerpo de las moléculas, tenemos que dividir las moléculas. Y si las dividimos, nos damos cuenta que están formados por átomos. Para saber los cuerpos de los átomos, debemos dividirlos y nos damos cuenta que están formados por partículas. Y Einstein, el científico más famoso del mundo, pudo dividir incluso una partícula para saber de qué es lo que está formada la partícula y se dio cuenta que está formada de energía y luego produce una cantidad de energía y se desaparece. Es un descubrimiento científico muy grande porque nos damos cuenta que toda la creación, todo lo que existe, toda la materia, átomos, moléculas, los reinos, vegetal, animal, los hombres, todo lo que existe en el mundo está formado de energía. Lo importante de esto es que la energía es invisible. ¿Ok? Y aunque no la vemos, no la podemos destruir, es eterna, es absoluta y tiene principios muy claros. ¿Ok? Luego vamos a ver que esos principios responden a leyes, tiene propósito. Es bastante interesante. Y esa energía, con esos propósitos que tiene, puede formar las partículas. Las partículas cuando se unen forman los átomos. Los átomos cuando se unen forman los otros tres reinos, el mineral, el animal, el reino humano. También vemos la segunda característica, que es la positividad y la negatividad. Vemos que en el hombre está el hombre y mujer, en los animales macho y hembra, en las plantas estambre y pistilo, en las moléculas vemos que hay catión y anión. El catión es positivo, anión negativo. Los átomos, electropositividad o valencia positiva, valencia negativa. Y en las partículas, protón y electrón. Cuando se unen, ellos producen su fruto y se siguen multiplicando, ¿verdad? Las partículas, cuando se unen, forman las moléculas, los átomos, luego los átomos, las moléculas, etc. Y vemos que esa energía, el universo está formado por energía. Eso es lo que dice la ciencia. Nadie puede negar eso. O sea, que todo lo que existe, esa energía, está formado por... Todo eso es la fuente energética universal, que es lo que todo el universo está formado. Pero esa energía, como les dije anteriormente, tiene propósitos muy claros, tiene leyes y principios. Es interesante, no está al azar, si no sabes bien lo que quiere. O sea que no solamente existe esa fuente energética universal, sino también que existe una mente universal que es la que guía esa energía y produce todos los resultados, toda la creación. Entonces, esto es Dios. ¿Ok? Los ateos creen en una fuente energética universal y creen que hay una mente universal que es la que guía esa energía. Porque ellos creen, porque la ciencia dice que todo está formado de energía. Y es lógico,
si podemos estudiar la ciencia o cualquier cosa, la física, la química, responde a principios muy claros. Si no respondiera a principios, imagínate que estuvieran cambiando esos principios. Hoy, imagínate que si fusionamos hidrógeno y oxígeno, da agua hoy, y si lo fusionamos mañana, da otra cosa diferente. No se podría estudiar ni la física ni la química. Pero vemos que el comportamiento es fijo, tiene esas leyes, tiene esos propósitos. Y ese es Dios, porque Dios es la fuente de esa energía universal y también la mente que lo dirige. Y la energía es lo que crea todo. Por eso cuando dicen que Dios es invisible, sí, porque la energía es invisible, es una parte. Entonces, esa es la creación, es el efecto. Y vamos a ver que todas esas características, carácter interno, forma externa, positividad y negatividad, también están en Dios, porque este es el efecto, y estudiando el efecto podemos entender la causa que produce ese efecto. Entonces, en la causa vemos que Dios tiene carácter interno y forma externa. ¿Cuál es la forma externa de Dios? Como dijimos, es la fuente energética universal. Todo lo que vemos en la creación es de energía. Y el carácter interno es la mente universal. Es la mente que dirige esa energía. Luego, vemos que en la creación también existe todas las características duales, positividad y negatividad, en todas estas componentes que vemos en la creación. Y sí, toda la positividad y la negatividad existe en Dios. O sea, en esa dualidad, no de bien y el mal, ¿no? Me estoy refiriendo a positividad y negatividad en las características de estas entidades, por ejemplo, hombre y mujer. Vemos que esa característica interna, ese carácter interno y forma externa, está en perfecta armonía en Dios también, la positividad y la negatividad. Esto es lógico, eso es científico, la ciencia también está de acuerdo con todo esto, pero también es bíblico, que Dios es hombre y mujer. Así podemos ver en Génesis 1:27, que dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Entonces eso es claro para que ustedes vean que Dios no es solamente un hombre, pero también hombre y mujer, y que esas características duales están en toda la creación. Luego vamos a estudiar la otra ley universal que se llama la ley de dar y recibir, y estudiando esa ley vamos a poder deducir el propósito por el cual Dios creó, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas personas que no entienden el propósito de su vida y no saben para qué Dios lo creó. Con esas conferencias vamos a estudiar un poco más profundamente y a entender esto. ¿Ok? Entonces, en resumen, el efecto que está en la creación, existe todas estas características duales, carácter interno, forma externa, positividad y negatividad, es el efecto que podemos ver, y al entender esto podemos entender cómo es Dios, que también tiene esas características en perfecta armonía. Dios es la causa y el efecto es la creación. Todo Dios es la mente universal, que es la que dirige la energía, porque tiene propósitos, leyes y principios muy claros. ¿Ok? Gracias por escuchar estas conferencias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.